La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por quien te escarnece, se burla de ti, te afrenta, te ofende, te deshonra, te ultraja, te difama, te desacredita, te estigmatiza, te escupe en el rostro, te golpea, te azota? La cruz revela el amor incomprensible de Dios por los pecadores, su justicia, su verdad, el esplendor de su carácter santo, la inmutabilidad de su ley, la naturaleza abominable del pecado, la seguridad de su gobierno y su victoria sobre el pecado. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Con la bendición de Dios estamos iniciando el estudio de la lección 6 de nuestra lección del cuarto trimestre del año 2022. Él murió por nosotros. Mientras vamos estudiando día a día esta lección, hemos de ir memorizando. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. La cruz es la respuesta al problema del pecado. Dios nos creó para que vivamos y para que vivamos eternamente, para que tengamos vida en abundancia. Y como el pecado malogró los planes de Dios, entonces entró en acción el plan de salvación. Y por esa razón, Él murió por nosotros. Pero ese plan de salvación ya estuvo preparado antes que el mundo fuese. Posteriormente fue anunciado por los profetas y por Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Él se sacrificó para pagar esa deuda impagable que teníamos. Él murió por ti, Él murió por mí, y la cruz es poder de Dios. El plan de salvación fue anunciado o fue creado, establecido desde antes que el mundo fuese. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, haciendo mención al tiempo del fin, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿A quién adoraron? A la bestia y a su imagen. Lo adoraron todos aquellos que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, de ese Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo? Significa que Dios ya había establecido el plan de salvación. Si el ser humano que iba a creer caía en pecado, decidía desobedecer, decidía ceder a las tentaciones de Satanás, entonces entraría en vigencia el plan de salvación. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Recuerda, nosotros hemos sido creados para vivir eternamente. Ese es el propósito de Dios. Y si alguno se pierde, se perderá porque tomó la decisión de volver a la nada. Pero Dios ha hecho ya todo lo que es necesario
para que nosotros vivamos. Y es por eso que el plan de salvación fue concebido antes que el mundo fuese. Gracias a esa preparación anticipada, el plan de salvación, Dios pudo enseñar los rudimentos de la salvación a través del sistema de sacrificios y ofrecer así esperanza y salvación antes de que se consumase el sacrificio de Jesús en la cruz. Cada cordero que era sacrificado en el santuario, en el tabernáculo, apuntaba al sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. El plan de Dios preparado, concebido antes que el mundo fuese, ahora fue anunciado. Fue anunciado por profetas como Isaías. Isaías 53 habla acerca de ese Cordero de Dios que fue llevado al matadero sin protestar, sin decir nada. Pero por si quedaban dudas, Cristo, cuando inició su ministerio, empezó a anunciar el reino de Dios, pero además empezó a enseñar acerca de su muerte. Solo en el libro de Mateo tenemos casi 7 anuncios, 7 registros donde Jesús enseña a sus discípulos sobre su muerte. Él había venido con una misión y él tenía clara su misión, y era morir en nuestro lugar. Y es por esa razón que él lo anunció. Él lo anunció más de una vez, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 31 al 34, dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí que subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. También encontramos el registro de Jesús enseñando sobre su muerte en Mateo 16, 21 al 23. Allí en Cesarea de Filipo. Y en esa ocasión Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti. A lo que Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. En ese momento, Pedro se había convertido en un instrumento de Satanás. En Marcos 9, 30 al 32, cuando Jesús pasaba por Galilea, también enseñó acerca de su muerte. ¿Y saben lo que sucedía con los discípulos? Algunos no entendían, otros tenían miedo de preguntar. ¿Y por qué es que algunos no entendían? Porque el anuncio de la muerte de Cristo chocaba con sus ideas preconcebidas acerca del Mesías. Para el pueblo judío, el Mesías era el que vendría a salvarlos del yugo romano, no uno que vendría a morir. Entonces, la enseñanza de Jesús chocaba radicalmente, diametralmente contra las ideas preconcebidas. Lo mismo que sucede hoy en día. Ya no sobre la primera venida, sobre su nacimiento, sino sobre su segunda venida. Hay ideas preconcebidas sobre la segunda venida de Cristo. O hay ideas distorsionadas. Por ejemplo, la doctrina del rapto. O incluso la doctrina de que los muertos van al cielo. Imagínese, ¿quién va a querer que Cristo venga por segunda vez si ya me fui al cielo? Enseñanzas erradas que chocan con la verdad de Dios.
El anuncio de Jesús chocaba frontalmente con su concepto del Mesías triunfante y les impidió entender lo que se les anunciaba, que debía morir para salvar a la humanidad. Como la enseñanza de Jesús no era lo que ellos querían escuchar, no escucharon. Y hoy en día no es distinto. Cuando anunciamos sobre la segunda venida de Cristo y que habrá previamente un tiempo de tribulación, muchos no quieren escuchar. Dicen, no me gusta eso. Mejor suena que cuando muero me voy al cielo. Después de anunciar su muerte, Jesús fue entregado a Pilato. Y Pilato fue el encargado de juzgar a Jesús. Y toda la historia lo podemos leer nosotros en el capítulo 19 de Juan. En el capítulo 19 de Juan nosotros encontramos esa conversación que tiene Jesús con Pilato. Pilato no entendía muchas cosas. Y cuando va conversando con Jesús, va entendiendo algo. Por ejemplo, hay un momento en que Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo poder para soltarte o poder para quitarte la vida? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad. Cuando Jesús terminó todo, no dijo nada más. Y Pilato, presionado por los fariseos y la multitud, al final lo entregó a la muerte. Y allí en la cruz, Jesús entregó su vida con las siguientes palabras. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Al exclamar en la cruz, consumado es, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico. Ese gran conflicto contra Satanás y sus fuerzas del mal. Todo el cielo se asoció al triunfante Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino. Consumado es. Es difícil captar este asombroso contraste. En la absoluta humillación del Hijo de Dios, Él había ganado para nosotros y para el universo la victoria más grande y gloriosa. Con un consumado es. Él se sacrificó, entregó su vida por cada uno de nosotros. Con ese anuncio, consumado es, Él dio por concluido ese gran conflicto. La victoria se consumó. Satanás era un enemigo derrotado. Y Satanás sabe que va a ser destruido. Y por eso dice Pedro que anda como león rugiente. Y tengamos cuidado, porque un enemigo herido es un enemigo sumamente peligroso. ¿Cuál es el significado de la muerte de Jesús? ¿Qué significa esa muerte? Esa muerte significa que Él murió por mí. Él murió por mí. Él murió por ti. Juan 3:16. Ponle tu nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios a Él, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ya pagó esa deuda enorme.
Jesús ya pagó la deuda de nuestro pecado. Él ya pagó. ¿Y por qué lo pagó? Porque Él quiere que nosotros vivamos. Porque Él quiere que nosotros vivamos por la eternidad. Piensa en lo que significa ese gran sacrificio de Cristo. Piensa en lo que significa que Él murió por ti. Ese Jesús que creó el cosmos se ofreció a sí mismo por ti y por mí, como sacrificio por nuestros pecados. Todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podía condenar. Esta es la gran promesa del Evangelio, y es que Él pagó nuestra deuda. Es el plan de salvación puesta en acción, el plan de rescate por cada uno de nosotros. Su muerte fue única e irrepetible, suficiente para perdonar cualquier pecado, tanto de los que se cometieron antes de ella como de los que se cometieron después. Él murió por ti. Él murió por mí. ¿Y cuál es el significado de la cruz? ¿Cuál es el significado? Que la cruz es poder de Dios. Y eso encontramos nosotros en Primera de Corintios. Cuando leemos nosotros en el versículo 30, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz, así como se anuncia, es una locura, como dice el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Y por qué la cruz es poder de Dios? Porque es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Porque es la revelación suprema del amor de Dios por cada uno de los pecadores, por ti y por mí. Porque es la fuente del poder para romper las cadenas del pecado. Porque es la única esperanza de vida eterna. Y porque es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. El significado de la cruz. Podemos nosotros mencionar muchas cosas. Y si tuviéramos que resumirlo, lo resumimos en el versículo 30 del capítulo 1. La cruz es poder de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él murió por ti. Él murió por mí. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén. El plan de salvación que hace manifiesta la justicia y el amor de Dios provee una salvaguardia eterna contra la defección en los mundos que no han caído, tanto como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es la perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo máximo a todo el que se acerque a Dios mediante él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Él murió por nosotros antes que el mundo fuese. El plan de salvación fue preparado. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, lo enseñó, lo anunció a sus discípulos en más de una ocasión. Anunció que Él debía ser entregado y debía morir por cada uno de nosotros. Ese sacrificio
concluyó con las palabras, consumado. Él murió por ti, Él murió por mí. El poder de la cruz radica en que en esa cruz se pagó nuestra deuda. Por eso es que Cristo es poder de Dios. Por eso es que Cristo es nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera Dios te amó. Porque de tal manera Dios me amó. Porque de tal manera Dios nos amó, que dio su vida, para que si nosotros creemos, podamos ser salvos. Recuerda, Él nos creó para que vivamos eternamente. Que Dios te bendiga. Amén.